Tauro avanza por el mundo con una calma que suele confundirse con simple serenidad. Sin embargo, detrás de muchos de sus gestos más discretos se esconde una forma de conocimiento que no necesita proclamarse. En la tradición astrológica, este signo de tierra representa la fuerza que construye, conserva y protege. No es el sabio que habla desde la cima de una montaña ni el héroe que busca aplausos en la plaza pública. Es la presencia silenciosa que comprende que algunas verdades solo pueden descubrirse a través del tiempo. Cuando Tauro escucha sin interrumpir, parece simplemente estar observando. Pero en esa quietud se desarrolla una percepción profunda. Mientras otros se apresuran a responder, este signo recoge detalles, conecta emociones, interpreta silencios y mide consecuencias. Su sabiduría surge de la paciencia. Entiende que la realidad revela sus secretos a quienes saben esperar. Existe un gesto muy característico: contemplar largamente antes de actuar. Muchos podrían interpretarlo como lentitud, aunque en realidad es una forma de respeto hacia las decisiones importantes. Tauro percibe que cada acción deja huellas duraderas. Por eso analiza el terreno como un antiguo guardián que conoce el valor de cada paso. En una época dominada por la velocidad, esta actitud encierra una enseñanza poderosa: no todo lo urgente es importante y no todo lo importante debe hacerse deprisa. Otro de sus gestos sutiles aparece en la manera en que cuida los objetos cotidianos. Un libro conservado durante años, una herramienta mantenida con esmero, una tradición familiar respetada generación tras generación. Detrás de esa conducta existe una comprensión ancestral: aquello que posee verdadero valor merece protección. Tauro reconoce la energía invertida en las cosas y honra la permanencia en un mundo donde tantos elementos son tratados como desechables. También resulta revelador el modo en que ofrece ayuda. Rara vez recurre a discursos grandiosos. Su sabiduría se expresa mediante acciones concretas. Puede preparar un espacio seguro, resolver un problema práctico o sostener una situación difícil sin reclamar reconocimiento. Como una montaña que protege el valle de las tormentas, su presencia transmite estabilidad. Este comportamiento refleja una verdad profunda: la fortaleza más auténtica no necesita exhibirse. En el plano emocional, Tauro suele expresar afecto mediante pequeñas acciones repetidas. Recordar una preferencia, conservar un detalle significativo o mantenerse presente en momentos complejos son gestos aparentemente sencillos que revelan una gran comprensión de los vínculos humanos. Sabe que el amor duradero no se construye únicamente con emociones intensas, sino con constancia. En ello habita una de sus mayores lecciones. Hay una sabiduría especial en su relación con el silencio. Mientras muchos sienten la necesidad de llenar cada espacio con palabras, Tauro comprende que ciertos momentos deben permanecer intactos. El silencio puede ser descanso, reflexión, respeto o contemplación. Como los antiguos bosques donde cada sonido tiene significado, este signo reconoce el poder de lo que no se dice. Su mirada hacia la naturaleza también contiene enseñanzas profundas. Tauro observa cómo las estaciones siguen su curso sin apresurarse. Ve cómo las raíces crecen invisibles antes de que aparezcan los frutos. Esta conexión simbólica con la tierra le recuerda constantemente que todo crecimiento auténtico requiere tiempo. Por ello desconfía de las promesas instantáneas y confía en los procesos sólidos. Incluso su famosa terquedad oculta una forma de conocimiento. Cuando Tauro se mantiene firme, muchas veces no está resistiéndose al cambio por simple obstinación. Está defendiendo principios que considera fundamentales. Como una fortaleza construida sobre roca antigua, entiende que algunas convicciones merecen permanecer inalterables frente a las corrientes pasajeras. En la dimensión épica del zodiaco, Tauro representa al guardián de los tesoros invisibles. No custodia oro ni joyas legendarias, sino valores más difíciles de encontrar: la paciencia, la lealtad, la perseverancia, la serenidad y la capacidad de disfrutar plenamente el presente. Su heroísmo no suele aparecer en relatos de conquistas espectaculares. Se manifiesta en la resistencia cotidiana, en la construcción lenta de una vida sólida y en la decisión de mantenerse fiel a lo esencial. Los gestos sutiles de Tauro parecen pequeños porque nacen de la sencillez. Sin embargo, detrás de ellos se encuentra una filosofía poderosa. Cada pausa antes de hablar, cada acto de cuidado, cada compromiso mantenido a lo largo del tiempo y cada muestra silenciosa de afecto reflejan una comprensión profunda de la existencia. Como la tierra fértil que parece inmóvil mientras prepara la próxima cosecha,
Tauro enseña que las fuerzas más transformadoras suelen actuar lejos del ruido y que la verdadera sabiduría no siempre brilla como un relámpago, a veces permanece serena, firme y silenciosa, sosteniendo el mundo desde sus raíces más profundas. Existe un aspecto menos comentado de Tauro que se manifiesta en su relación con la abundancia invisible. Más allá de la prosperidad material que tradicionalmente se asocia a este signo, existe una capacidad singular para detectar aquello que posee valor antes de que los demás lo reconozcan. Es como si sus sentidos estuvieran conectados a corrientes profundas de la realidad, permitiéndole distinguir entre lo pasajero y lo perdurable. En la visión astrológica, Tauro está gobernado por Venus, pero la expresión de esta influencia suele interpretarse de forma superficial. La verdadera huella venusina en este signo no se limita al gusto por la belleza, sino que se expresa como una búsqueda constante de armonía entre el mundo interior y el exterior. Por ello, muchos de sus gestos aparentemente simples esconden una comprensión extraordinaria sobre el equilibrio. Cuando ordena un espacio, cuando cuida un jardín o cuando preserva una tradición, no está realizando una tarea trivial. Está recreando, en pequeña escala, el orden sagrado que percibe en la naturaleza. Existe también una sabiduría particular en su manera de afrontar las crisis. Mientras otros signos pueden reaccionar con impulsividad o dispersión, Tauro suele experimentar un fenómeno silencioso: primero absorbe el impacto, luego procesa cada detalle y finalmente encuentra una respuesta sólida. Desde fuera puede parecer inmóvil, pero en su interior se desarrolla una intensa actividad estratégica. Como las antiguas montañas que soportan tormentas, terremotos y estaciones cambiantes sin perder su esencia, este signo posee una capacidad excepcional para conservar la estabilidad en medio del caos. Otro gesto sutil se revela en su respeto por los ritmos naturales. Tauro comprende intuitivamente que toda realidad tiene un tiempo de maduración. No intenta arrancar el fruto antes de la cosecha ni precipitar acontecimientos que aún no están preparados para manifestarse. Esta actitud encierra una enseñanza épica: las grandes conquistas no siempre pertenecen a quienes avanzan más rápido, sino a quienes saben sostener el esfuerzo durante más tiempo. En muchos relatos simbólicos del alma, Tauro representa al constructor de reinos. No al conquistador que llega desde tierras lejanas para imponer su bandera, sino al arquitecto paciente que levanta murallas, caminos, hogares y templos destinados a sobrevivir generaciones. Por eso sus gestos cotidianos suelen estar orientados hacia la permanencia. Allí donde otros ven únicamente el presente, Tauro percibe consecuencias futuras. Allí donde otros buscan resultados inmediatos, Tauro siembra para estaciones que todavía no han llegado. También resulta fascinante su relación con la confianza. Este signo no suele entregarla de manera precipitada. Observa, evalúa y permite que el tiempo revele la verdadera naturaleza de las personas. Detrás de esta cautela existe una comprensión profunda de la condición humana. Sabe que las máscaras pueden sostenerse durante días o meses, pero raramente sobreviven a los años. Por ello concede un enorme valor a la coherencia entre palabras y acciones. Hay una dimensión heroica en esta forma de actuar. En una época donde las apariencias suelen recibir más atención que la autenticidad, Tauro permanece fiel a una lógica diferente. No se impresiona fácilmente con promesas espectaculares ni con exhibiciones de poder efímeras. Busca raíces, consistencia y verdad. Su sabiduría le recuerda que una llama brillante puede extinguirse en una noche, mientras que una brasa bien cuidada puede ofrecer calor durante todo el invierno. Otro aspecto poco desarrollado es su capacidad para transmitir calma sin necesidad de intervenir activamente. Algunos individuos poseen una influencia basada en el movimiento constante. Tauro, en cambio, ejerce una influencia basada en la presencia. Su mera estabilidad puede convertirse en un punto de referencia para quienes atraviesan momentos de incertidumbre. Como un faro inmóvil frente al océano embravecido, demuestra que la firmeza también puede ser una forma de liderazgo. En el plano espiritual, Tauro guarda una conexión especial con la gratitud. No siempre la expresa mediante palabras grandiosas. A menudo se manifiesta a través de la capacidad de disfrutar plenamente de lo que ya existe. Este gesto, tan sencillo en apariencia, contiene una profunda sabiduría. Mientras gran parte del mundo persigue incesantemente aquello que le falta, Tauro descubre fortaleza en reconocer la riqueza presente. La épica de este signo no está escrita con el fuego de las conquistas repentinas, sino con la piedra de las obras duraderas. Su grandeza emerge cuando transforma la paciencia en fortaleza, la constancia en poder y la serenidad en una fuente inagotable de resistencia.
Cada gesto discreto revela la misma enseñanza ancestral, las raíces más profundas son invisibles, pero son ellas las que sostienen los árboles más imponentes. Por eso, detrás de la calma de Tauro habita una fuerza antigua. No necesita correr para demostrar velocidad ni levantar la voz para demostrar autoridad. Su sabiduría se parece a la tierra fértil que sostiene bosques enteros sin reclamar protagonismo. Y precisamente en esa discreción reside una de sus mayores virtudes, comprender que las verdaderas obras maestras de la existencia se construyen lentamente, en silencio, con una determinación tan serena que termina pareciendo eterna. Hay una dimensión particularmente profunda de Tauro que rara vez recibe la atención que merece, su extraordinaria relación con la memoria del tiempo. No se trata únicamente de recordar acontecimientos o conservar objetos significativos. En un sentido simbólico y astrológico, Tauro parece poseer una afinidad especial con aquello que ha demostrado su valor a través de los años. Mientras otros signos se sienten atraídos por la novedad, Tauro percibe la dignidad de lo que ha resistido pruebas, cambios y desafíos. Esta cualidad se manifiesta en gestos discretos que a menudo pasan desapercibidos. Puede tratarse de la forma en que conserva una enseñanza recibida décadas atrás, de cómo honra una promesa pronunciada mucho tiempo antes o de la importancia que concede a ciertos lugares cargados de significado emocional. Detrás de esas actitudes habita una comprensión profunda: el tiempo no solo desgasta, también revela. Lo que permanece después de numerosas estaciones suele contener una verdad difícil de encontrar en aquello que surge y desaparece con rapidez. Desde una perspectiva épica, Tauro representa al custodio de los legados. En los grandes relatos simbólicos, siempre existe una figura encargada de proteger conocimientos ancestrales, tradiciones valiosas o tesoros espirituales que deben sobrevivir a las generaciones. Esa función no suele recaer en los guerreros más veloces ni en los aventureros más audaces, sino en quienes poseen la paciencia necesaria para sostener una misión durante largos periodos. Tauro encarna precisamente esa fuerza. También existe una sabiduría singular en su relación con los límites. Mientras muchas personas consideran las limitaciones como obstáculos inevitables, Tauro suele percibirlas como estructuras capaces de dar forma a los logros más importantes. Comprende intuitivamente que un río necesita cauces para avanzar con fuerza y que una obra maestra requiere disciplina para materializarse. Por ello, algunos de sus gestos más discretos consisten en establecer rutinas, mantener compromisos o respetar procesos que otros podrían considerar demasiado lentos. Esta actitud esconde una enseñanza poderosa. En un mundo que frecuentemente glorifica la improvisación, Tauro recuerda que la excelencia suele construirse mediante la repetición consciente. Cada pequeño esfuerzo acumulado termina convirtiéndose en una fuerza capaz de transformar destinos enteros. Lo que para otros parece monotonía, para Tauro puede convertirse en un camino hacia la maestría. Otro aspecto poco explorado es su capacidad para detectar la autenticidad. No necesariamente a través de análisis complejos o razonamientos elaborados, sino mediante una percepción instintiva. Tauro suele sentirse atraído por aquello que resulta genuino y alejarse de lo que considera artificial o vacío. Esta sensibilidad no surge de la desconfianza, sino de una conexión profunda con la esencia de las cosas. En términos simbólicos, es como si pudiera escuchar la diferencia entre una campana de oro macizo y una hecha de metal hueco. Ambas pueden emitir sonido, pero solo una contiene verdadera profundidad. De la misma manera, Tauro suele valorar más la sustancia que la apariencia, más la coherencia que la exhibición y más la verdad silenciosa que las declaraciones espectaculares. Existe además una faceta relacionada con el coraje que a menudo pasa inadvertida. La valentía de Tauro no suele expresarse mediante actos impulsivos ni desafíos dramáticos. Su heroísmo adopta una forma más serena y resistente. Consiste en continuar cuando otros abandonan, en mantener la fe cuando los resultados tardan en llegar y en seguir construyendo cuando el progreso parece invisible. Esta fortaleza recuerda a los antiguos constructores de catedrales que dedicaban toda una vida a levantar estructuras cuya culminación quizá nunca llegarían a contemplar. Tauro comprende que algunas obras trascienden la gratificación inmediata. Por eso es capaz de comprometerse con metas cuya verdadera recompensa aparece mucho después de haber iniciado el camino. En el plano espiritual, también posee una relación especial con la confianza en los ciclos naturales de la existencia. No necesita que cada respuesta aparezca de inmediato. Percibe que la vida avanza mediante procesos de crecimiento, consolidación, descanso y renovación. Esta comprensión le permite desarrollar una serenidad difícil de quebrantar cuando las circunstancias atraviesan etapas de incertidumbre.
Como las raíces ocultas de un árbol milenario, su fuerza no depende exclusivamente de lo visible. Gran parte de su poder proviene de estructuras internas que se han desarrollado lentamente. Cuanto más profundas son esas raíces, más capaz resulta de enfrentar los vientos de la adversidad. La épica de Tauro surge precisamente de esta relación con lo duradero. Mientras otros buscan conquistar horizontes lejanos, él conquista la permanencia. Mientras otros persiguen el brillo fugaz de la victoria inmediata, él construye fortalezas capaces de resistir generaciones. Y en cada uno de sus gestos más discretos permanece viva una antigua enseñanza astrológica: aquello que se desarrolla con paciencia, integridad y constancia adquiere una fuerza que ninguna tormenta puede derribar fácilmente. Por eso, detrás de la aparente tranquilidad taurina habita una energía monumental. Es la energía de los bosques centenarios, de las montañas que observan el paso de los siglos y de la tierra fértil que sostiene silenciosamente toda forma de vida. Una fuerza que no necesita apresurarse porque conoce el secreto más profundo de la naturaleza: todo lo verdaderamente grande crece despacio, pero una vez que alcanza su plenitud, deja una huella capaz de atravesar el tiempo. Entre los rasgos más enigmáticos de Tauro se encuentra una forma de inteligencia que rara vez busca reconocimiento. No se manifiesta mediante discursos brillantes ni mediante demostraciones constantes de conocimiento. Surge, más bien, como una comprensión silenciosa de las leyes invisibles que gobiernan la realidad. Mientras otros observan los acontecimientos aislados, Tauro tiende a percibir las cadenas de causa y efecto que los conectan. Por eso muchos de sus gestos aparentemente sencillos contienen una profundidad que solo se revela con el paso del tiempo. Existe una antigua cualidad asociada a este signo que podría describirse como la capacidad de convertirse en refugio. No únicamente en el sentido físico o material, sino también en el emocional y espiritual. Allí donde reina la incertidumbre, Tauro suele generar espacios de estabilidad. Allí donde predominan las dudas, aporta una sensación de continuidad. Este talento nace de una comprensión intuitiva de una verdad fundamental: toda vida necesita un lugar seguro desde el cual crecer. En la dimensión épica del simbolismo astrológico, Tauro podría compararse con las fortalezas legendarias construidas en las cumbres de las montañas. No eran admiradas únicamente por sus muros, sino porque ofrecían protección a generaciones enteras. Del mismo modo, muchos de los gestos discretos de Tauro están orientados a crear seguridad para el futuro. A menudo realiza esfuerzos cuyos beneficios no son inmediatos, porque su mirada alcanza horizontes más amplios que los del presente. También existe una sabiduría especial en la forma en que este signo se relaciona con la resistencia emocional. Mientras otros pueden buscar soluciones rápidas para escapar de una incomodidad, Tauro suele poseer una notable capacidad para permanecer presente durante los momentos difíciles. No porque disfrute del sufrimiento, sino porque comprende que algunas experiencias deben atravesarse para extraer de ellas su enseñanza. Esta actitud encierra una fuerza extraordinaria. Como los árboles antiguos que permanecen en pie durante las tormentas más violentas, Tauro sabe que la resistencia no consiste en evitar los vientos, sino en desarrollar raíces capaces de soportarlos. Por eso muchos de sus gestos más sabios consisten en mantenerse firme cuando todo parece empujar hacia la renuncia. Otro aspecto poco explorado es su relación con la dignidad. Tauro suele poseer un profundo respeto por aquello que considera valioso, incluyendo su propia energía, su tiempo y sus principios. Esta característica se manifiesta en pequeños detalles: la forma en que cumple una palabra dada, la seriedad con la que asume ciertos compromisos o la importancia que concede a la coherencia personal. Desde una perspectiva simbólica, esta dignidad recuerda a los antiguos guardianes de templos sagrados. Su función no consistía únicamente en custodiar un edificio, sino en proteger aquello que representaba. Tauro actúa de manera similar con los valores que considera esenciales. Aunque no siempre lo exprese abiertamente, existe en su interior una poderosa determinación destinada a preservar aquello que considera auténtico. Hay además una dimensión relacionada con la observación que rara vez recibe atención suficiente. Tauro no solo observa para comprender el presente. Observa para detectar patrones. Su conexión con el elemento tierra favorece una percepción gradual y constante de la realidad. Es capaz de advertir cambios sutiles que otros ignoran porque presta atención a los detalles acumulados a lo largo del tiempo. Esta facultad explica por qué a menudo desarrolla una comprensión práctica tan profunda. Mientras otros se dejan llevar por teorías abstractas, Tauro suele confiar en aquello que ha demostrado funcionar en la experiencia concreta. No rechaza la innovación,
pero busca integrarla sobre fundamentos sólidos. En su sabiduría subyace la convicción de que las estructuras más fuertes son aquellas que han sido probadas repetidamente. En el ámbito espiritual, existe otra enseñanza silenciosa asociada a este signo, la capacidad de encontrar lo extraordinario dentro de lo ordinario. Tauro suele descubrir belleza donde otros solo perciben rutina. Un amanecer, una conversación sincera, el crecimiento de una planta o el trabajo realizado con dedicación pueden adquirir para él un significado profundo. Esta sensibilidad constituye una forma de riqueza interior. Mientras gran parte del mundo busca constantemente experiencias excepcionales para sentirse pleno, Tauro recuerda que la abundancia también puede encontrarse en aquello que acompaña cada día. Su sabiduría enseña que la grandeza no siempre aparece envuelta en acontecimientos espectaculares, en ocasiones se oculta en los ritmos tranquilos que sostienen la existencia. La épica taurina surge precisamente de esta capacidad para honrar lo esencial. No necesita conquistar reinos lejanos para demostrar fortaleza. Su misión consiste en construir, proteger y consolidar. Allí donde otros levantan castillos de arena impulsados por la emoción del momento, Tauro trabaja sobre roca firme. Allí donde otros persiguen destellos pasajeros, busca luces capaces de permanecer encendidas durante años. Por eso sus gestos más discretos suelen ser también los más transformadores. Una decisión mantenida durante décadas, una lealtad inquebrantable, una obra construida pacientemente o una promesa respetada contra toda dificultad poseen una fuerza inmensa. Son expresiones de una energía ancestral que entiende que las mayores victorias no siempre se celebran con ruido. Como las llanuras fértiles que parecen inmóviles mientras alimentan civilizaciones enteras, Tauro desarrolla su poder lejos de la agitación. Y precisamente en esa aparente quietud habita una de sus mayores enseñanzas: la verdadera grandeza no depende de la velocidad con la que se avanza, sino de la profundidad de las raíces que sostienen cada paso. Allí reside la sabiduría secreta de este signo, una sabiduría que transforma la paciencia en destino, la constancia en legado y la serenidad en una fuerza capaz de atravesar generaciones. Hay un territorio poco explorado dentro de la simbología de Tauro que se relaciona con el arte de la consolidación. Muchos signos poseen dones para iniciar, transformar o imaginar, pero Tauro destaca por una capacidad más silenciosa, y al mismo tiempo, más decisiva: convertir lo posible en permanente. Esta facultad rara vez genera admiración inmediata porque sus resultados no aparecen de manera espectacular. Sin embargo, cuando el tiempo despliega sus efectos, suele descubrirse que aquello que permanece en pie fue sostenido por una energía semejante a la de Tauro. En términos astrológicos, esta cualidad surge de su conexión con el principio de la materialización. Las ideas, los sueños, las promesas y los proyectos necesitan atravesar un largo camino para convertirse en realidad estable. En ese trayecto aparecen dificultades, retrasos, dudas y obstáculos. Es precisamente allí donde los gestos sutiles de Tauro revelan su sabiduría. Mientras otros pueden perder entusiasmo ante la lentitud de los resultados, Tauro comprende que la verdadera creación exige perseverancia. Existe una antigua imagen simbólica que ayuda a comprender esta característica. Imaginemos una semilla enterrada bajo tierra. Desde la superficie parece que nada ocurre. No hay movimiento visible, no hay flores, no hay frutos. Sin embargo, en la oscuridad del suelo se está desarrollando una transformación extraordinaria. Tauro posee una afinidad natural con ese proceso invisible. Comprende que los periodos de aparente inmovilidad no siempre representan estancamiento. Muchas veces son etapas de preparación para un crecimiento futuro. Por ello, uno de sus gestos más sabios consiste en no desesperar ante la ausencia de resultados inmediatos. Esta actitud contiene una enseñanza profundamente motivadora. La naturaleza jamás acelera sus ciclos por impaciencia. Los bosques tardan décadas en alcanzar su plenitud. Las montañas requieren siglos para adquirir sus formas majestuosas. Los grandes ríos excavan sus cauces gota a gota. Tauro percibe intuitivamente esta verdad y la incorpora a su manera de actuar. Otro aspecto menos desarrollado es su relación con la responsabilidad. No como una carga pesada, sino como una forma de honor. Cuando Tauro asume una tarea significativa, suele establecer con ella una especie de pacto silencioso. Esta actitud nace de una comprensión profunda del valor de la palabra y del compromiso. En los relatos épicos, los héroes más recordados no son únicamente aquellos que vencieron enemigos poderosos, sino quienes permanecieron fieles a su misión incluso cuando nadie observaba.
Esa misma energía puede encontrarse en muchos gestos discretos de Tauro. Continuar un esfuerzo cuando desaparece el entusiasmo inicial. Mantener una promesa cuando resulta incómodo hacerlo. Seguir construyendo cuando el reconocimiento tarda en llegar. Tales acciones poseen una grandeza que a menudo pasa inadvertida porque no producen espectáculo. Sin embargo, son precisamente las que terminan transformando el destino. También existe una dimensión particularmente interesante relacionada con la confianza en uno mismo. Tauro no suele depender exclusivamente de la validación externa para sostener sus decisiones. Su seguridad nace, en gran medida, de la experiencia acumulada. Cada dificultad superada, cada objetivo alcanzado y cada lección aprendida se convierten en capas de fortaleza interior. Esta forma de confianza es semejante a la de los antiguos navegantes que aprendían a orientarse observando las estrellas. No necesitaban que alguien confirmara constantemente el rumbo porque habían desarrollado una relación directa con los signos del cielo. Tauro posee algo parecido en el ámbito de la vida cotidiana. Sus convicciones suelen apoyarse en una comprensión profunda de aquello que ha demostrado ser verdadero mediante la experiencia. Hay además una faceta relacionada con el silencio creador. Muchas personas asocian el silencio con la ausencia de acción, pero Tauro suele utilizarlo como un espacio fértil donde las ideas pueden madurar. Mientras otros sienten la necesidad de anunciar cada paso, este signo a menudo prefiere permitir que las acciones hablen por sí mismas. De ahí surge uno de sus mayores poderes, la capacidad de sorprender mediante resultados concretos en lugar de promesas grandiosas. Desde una perspectiva épica, esta característica recuerda a los artesanos legendarios que dedicaban años enteros a perfeccionar una obra antes de mostrarla al mundo. Su atención no estaba centrada en la rapidez, sino en la calidad. Tauro comparte esa visión. Entiende que lo verdaderamente valioso merece cuidado, dedicación y tiempo. Otro rasgo que rara vez se desarrolla en profundidad es su capacidad para transmitir sensación de continuidad. En tiempos de cambio acelerado, esta cualidad adquiere un valor inmenso. Tauro representa la fuerza que mantiene encendida la llama cuando todo alrededor parece transformarse. No porque rechace la evolución, sino porque comprende que todo cambio necesita una base sólida sobre la cual apoyarse. Esta función simbólica lo convierte en un guardián de la estabilidad. No una estabilidad rígida o inmóvil, sino una estabilidad viva, semejante a la de los grandes árboles que permanecen firmes mientras sus ramas se adaptan al viento. Su sabiduría enseña que la verdadera fortaleza no consiste en resistirse a todo movimiento, sino en conservar la esencia mientras se atraviesan las transformaciones inevitables de la existencia. Así, detrás de cada gesto aparentemente sencillo de Tauro habita una filosofía ancestral. La paciencia se convierte en estrategia. La constancia se transforma en poder. La serenidad se convierte en resistencia. Y la fidelidad a los propios valores acaba construyendo un legado que sobrevive mucho más allá de las circunstancias pasajeras. Como una cordillera que contempla el paso de las estaciones sin perder su grandeza, Tauro recuerda que las conquistas más importantes no siempre se producen en un instante de gloria. Muchas veces nacen de miles de pequeñas decisiones tomadas con integridad, perseverancia y confianza. En esa acumulación silenciosa de esfuerzos reside una de las formas más nobles y poderosas de sabiduría que puede expresar este signo. Existe una faceta especialmente profunda de Tauro que rara vez se explora en toda su amplitud, su relación con el poder silencioso. En una época que suele asociar la fuerza con la velocidad, la visibilidad o la capacidad de imponerse, Tauro encarna una forma diferente de autoridad. No necesita ocupar constantemente el centro de la escena para ejercer influencia. Su energía se asemeja más a la gravedad que mantiene unidos los mundos que a una llamarada que atrae todas las miradas durante unos instantes. Desde la perspectiva astrológica, esta cualidad surge de su conexión con los ritmos fundamentales de la existencia. Tauro pertenece al elemento tierra, pero no a una tierra inmóvil o inerte. Representa la fertilidad que sostiene los ciclos de crecimiento, la materia que permite a los sueños adquirir forma y la permanencia que convierte los esfuerzos en legado. Por ello, muchos de sus gestos más discretos contienen una sabiduría relacionada con la comprensión de lo esencial. Uno de esos gestos es su capacidad para distinguir entre valor y precio. Aunque tradicionalmente se asocia a Tauro con los recursos materiales, la dimensión más profunda de este simbolismo va mucho más allá de las posesiones. Tauro posee una sensibilidad especial para reconocer aquello que verdaderamente merece ser conservado.
Puede tratarse de una amistad, una enseñanza, una tradición, una experiencia o una convicción. Mientras otros pueden dejarse seducir por lo llamativo, Tauro suele preguntarse de forma intuitiva qué permanecerá cuando desaparezca el brillo superficial. En términos épicos, esta capacidad recuerda a los antiguos guardianes de reliquias sagradas. No protegían los objetos por su apariencia, sino por el significado que contenían. Del mismo modo, Tauro suele desarrollar una relación profunda con aquello que considera auténtico. Por eso algunos de sus gestos más sabios consisten en preservar lo valioso cuando el mundo parece dispuesto a olvidarlo. También existe una dimensión menos comentada relacionada con la paciencia estratégica. Con frecuencia se habla de la paciencia taurina como una simple capacidad para esperar, pero su verdadera naturaleza es mucho más compleja. Tauro no espera de manera pasiva. Observa, acumula experiencia, fortalece recursos y prepara el terreno. Su quietud aparente suele ocultar una construcción constante. Esta característica puede compararse con los antiguos castillos levantados piedra sobre piedra durante décadas. Quienes observaban las obras en determinados momentos podían pensar que el progreso era mínimo. Sin embargo, cada bloque colocado contribuía a una estructura destinada a resistir siglos. Tauro comprende instintivamente esta lógica. Sabe que las transformaciones más poderosas suelen producirse mediante acumulaciones graduales. Hay además una sabiduría particular en su relación con la confianza en los procesos. Mientras muchas personas necesitan pruebas inmediatas para mantener la motivación, Tauro posee la capacidad de continuar avanzando incluso cuando los resultados todavía no son visibles. Esta actitud revela una comprensión profunda de las leyes del crecimiento. Las raíces de un árbol no aparecen de un día para otro. Antes de que el tronco se eleve hacia el cielo, existe una larga etapa de desarrollo invisible. Tauro reconoce el valor de ese trabajo oculto. Por ello, algunos de sus gestos más importantes consisten precisamente en seguir adelante durante periodos en los que nadie percibe todavía los frutos del esfuerzo realizado. Otro aspecto poco desarrollado es su vínculo con la serenidad como herramienta de poder. En muchos casos, la calma de Tauro es interpretada como simple tranquilidad. Sin embargo, detrás de ella suele existir una disciplina emocional notable. Este signo comprende que reaccionar impulsivamente puede debilitar aquello que se intenta proteger. Por eso desarrolla una capacidad singular para mantener el equilibrio incluso cuando las circunstancias se vuelven turbulentas. Desde una óptica heroica, esta cualidad recuerda a los antiguos monarcas sabios que conservaban la claridad mental durante los momentos de crisis. No porque ignoraran el peligro, sino porque comprendían que las decisiones más importantes debían surgir de la lucidez y no del miedo. Tauro expresa esta misma energía en numerosos aspectos de la vida. También merece atención su relación con el sentido de pertenencia. Tauro posee una habilidad especial para crear vínculos duraderos con personas, lugares, proyectos e ideales. No se trata únicamente de apego. Es una forma de compromiso profundo con aquello que considera significativo. Allí donde otros pueden ver simples circunstancias, Tauro percibe raíces. Esta capacidad le permite construir conexiones que sobreviven al paso del tiempo. Como los puentes de piedra que continúan uniendo orillas siglos después de haber sido construidos, sus lazos suelen caracterizarse por una notable resistencia. En ello reside una parte importante de su sabiduría: comprender que algunas de las mayores riquezas de la existencia no pueden medirse, contarse ni exhibirse. Existe igualmente una dimensión espiritual relacionada con la gratificación diferida. Tauro entiende que los mayores tesoros suelen encontrarse al final de caminos largos. Esta comprensión le permite desarrollar una fortaleza excepcional frente a las tentaciones de abandonar prematuramente una meta valiosa. Mientras otros pueden sentirse derrotados por la lentitud, Tauro encuentra en ella una oportunidad para fortalecer el carácter. La épica de este signo no está construida sobre victorias repentinas ni sobre momentos fugaces de gloria. Está escrita en la historia de quienes sostienen una visión durante años, de quienes convierten los ideales en realidad tangible y de quienes son capaces de proteger una llama mientras atraviesan la oscuridad. Por eso, detrás de cada gesto sutil de Tauro habita una enseñanza ancestral. La firmeza puede ser más poderosa que la prisa. La constancia puede superar al talento disperso. La serenidad puede imponerse al caos. Y aquello que se construye con paciencia, integridad y perseverancia termina adquiriendo una fuerza semejante a la de las montañas, una presencia silenciosa, majestuosa y casi eterna,
capaz de atravesar generaciones sin perder su esencia. Entre las cualidades más profundas y menos comentadas de Tauro se encuentra su extraordinaria relación con el concepto de la maduración. No simplemente la paciencia para esperar, ni la perseverancia para continuar, sino la comprensión intuitiva de que toda realidad posee un momento adecuado para desplegar su verdadero potencial. Esta sabiduría se encuentra oculta en muchos de sus gestos cotidianos y constituye una de las expresiones más refinadas de su naturaleza astrológica. Mientras otros signos pueden sentirse fascinados por la velocidad de los acontecimientos, Tauro parece escuchar una música más antigua, un ritmo que no depende de relojes humanos sino de ciclos más amplios. Es la misma cadencia que guía el crecimiento de los bosques, el movimiento de las estaciones y la formación de los paisajes que tardan siglos en adquirir su forma definitiva. Por eso, cuando Tauro observa algo que todavía no ha alcanzado su plenitud, rara vez se precipita a juzgarlo. Percibe posibilidades donde otros solo ven etapas incompletas. Esta característica otorga a muchos de sus gestos una profundidad especial. La confianza que deposita en ciertos proyectos, personas o ideales no siempre nace de las circunstancias presentes, sino de una visión silenciosa de lo que esas realidades pueden llegar a ser. Como los antiguos jardineros que reconocían un gran árbol en una pequeña semilla, Tauro suele detectar potenciales ocultos que todavía permanecen invisibles para la mayoría. En el plano épico, esta cualidad lo aproxima a la figura del guardián de las eras. En numerosas tradiciones simbólicas aparecen personajes cuya misión consiste en preservar algo valioso durante largos periodos de tiempo hasta que llegue el momento adecuado para revelarlo. No son héroes impulsivos ni conquistadores impacientes. Son custodios del devenir. Tauro encarna una energía semejante. Su fortaleza no reside únicamente en construir, sino también en saber esperar el instante correcto para que una obra alcance su máximo significado. Existe además una faceta poco desarrollada relacionada con su relación con el silencio interior. A menudo se habla de la tranquilidad taurina como una simple característica de personalidad, cuando en realidad puede representar una forma profunda de conexión con uno mismo. Tauro suele poseer una capacidad singular para permanecer cerca de sus propias convicciones sin necesidad de justificarlas constantemente ante el mundo. Esta cualidad recuerda a las montañas antiguas que no necesitan demostrar su existencia. Permanecen donde están porque conocen su lugar dentro del paisaje. Del mismo modo, Tauro desarrolla una seguridad que nace de la coherencia interna más que de la aprobación externa. Sus gestos discretos suelen reflejar esta independencia emocional. No porque ignore las opiniones ajenas, sino porque comprende que ciertas certezas deben surgir desde el interior. También merece atención una forma de sabiduría vinculada a la administración de la energía vital. Tauro suele entender intuitivamente que la fuerza no es un recurso infinito y que debe emplearse con inteligencia. Por ello, muchos de sus movimientos parecen calculados, no por frialdad, sino por respeto hacia aquello que realmente merece esfuerzo. Desde una perspectiva simbólica, esta actitud se asemeja a la de los antiguos estrategas que reservaban sus recursos para las batallas decisivas. Mientras otros podían desgastarse persiguiendo objetivos secundarios, ellos conservaban fuerzas para aquello que realmente determinaría el resultado de la campaña. Tauro posee una tendencia natural a distinguir entre lo urgente y lo esencial, entre lo que reclama atención momentánea y lo que merece compromiso duradero. Otro aspecto notable es su relación con la serenidad frente a la incertidumbre. Cuando el futuro resulta confuso y las respuestas todavía no han aparecido, Tauro suele recurrir a algo más profundo que el optimismo pasajero. Confía en la continuidad de los procesos. Esta confianza no es ingenuidad. Surge de haber observado repetidamente cómo la vida encuentra formas de desarrollarse incluso después de los periodos más difíciles. Tal actitud contiene una enseñanza heroica. Los grandes navegantes de la antigüedad atravesaban océanos inmensos sin conocer con exactitud todo lo que encontrarían. Sin embargo, seguían adelante porque confiaban en sus conocimientos, en las estrellas y en su capacidad para adaptarse. Tauro expresa una versión terrenal de esa misma fe. No necesita controlar cada detalle para continuar avanzando. Le basta con saber que sus raíces son fuertes. Existe asimismo una conexión profunda con el concepto de legado invisible. Muchas personas asocian los logros únicamente con aquello que puede verse o medirse. Tauro, en cambio, suele comprender que algunas de las contribuciones más importantes permanecen ocultas.
Un consejo transmitido en el momento adecuado, una tradición preservada, un valor enseñado mediante el ejemplo o una promesa cumplida pueden influir en generaciones enteras sin aparecer jamás en los relatos oficiales. Esta comprensión transforma sus gestos cotidianos en actos de construcción silenciosa. Cada acción realizada con integridad añade una piedra más a una obra que quizá trascienda la duración de una sola vida. En este sentido, Tauro posee una relación especial con la continuidad histórica de las cosas. Percibe que el presente forma parte de una cadena mucho más extensa y que cada decisión contribuye a modelar el futuro. La dimensión más elevada de esta energía revela que Tauro no representa únicamente la estabilidad. Representa la permanencia con propósito. No se trata de permanecer inmóvil, sino de sostener aquello que merece durar. No se trata de resistirse al cambio, sino de conservar los valores esenciales mientras todo lo demás evoluciona. Por ello, detrás de sus gestos más sutiles habita una nobleza antigua. Es la nobleza de quien comprende que las mayores victorias no siempre generan celebraciones inmediatas. A veces consisten en proteger una verdad durante décadas, en mantener una promesa cuando resulta difícil hacerlo, en continuar construyendo cuando nadie observa o en confiar en el crecimiento de una semilla cuando todavía no existe ninguna flor. Como las grandes cordilleras que sobreviven al paso de innumerables estaciones, Tauro recuerda que la auténtica grandeza rara vez surge de la prisa.